Totutla. Entre valles y barrancas se encuentra la tierra del totol, o mejor dicho, Tototlán, que significa entre las aves o lugar de pájaros. Ubicada en la zona centro del estado, Totutla se caracteriza por sus fantásticos paisajes y su rica fauna. Hoy día ofrece a la zona interesantes propuestas ecoturísticas y culturales. Con el gusto de saludarlos como siempre, soy el cronista Vicente Espino y hoy vamos a dedicar este programa a recorrer uno de los municipios que tiene memoria en la cultura de Veracruz, que es un referente geográfico, pero también un referente en la cultura del pueblo veracruzano, y qué mejor que para hacerlo acompañado del licenciado Susano García García, que es un promotor cultural del municipio de Totutla. Bienvenido, Susano, qué gusto. Estimado maestro, el gusto es de un servidor y obviamente pues encantado de hablar, como bien lo menciona usted, sobre un tema pues histórico, cultural, que tiene un arraigo pues en uno de los municipios de los 212 de esta demarcación estatal, pero que tiene presencia pues incluso prehispánica, colonial, obviamente revolucionaria y pues en la época moderna. Es un municipio que queremos mucho, que es Totutla. Decimos que está pequeño, pero en realidad son 97 kilómetros, no es tan pequeño en su extensión. No, y has trabajado mucho por él, me consta. Muchas gracias. Te hemos visto caminar llevando siempre el nombre de Totutla para proponerlo como un lugar en el que se pueden hacer cambios y transformaciones permanentes. Y desde luego hablar de Veracruz es hablar de un pasado cultural mesoamericano importante, y qué mejor que Totutla, donde en una barranca que estamos viendo ya en una fotografía, esta barranca mítica, yo la llamaría así, en la que se van a dar sucesos, acontecimientos, incluso una división territorial, pero tras de eso hay una leyenda mágica que nos vincula a la pasada mitología mesoamericana, que es la partida de Quetzalcóatl. Platícanos de ello. Esa es la parte mágica con la que inicia este asentamiento de Tototlán, porque hay que ver la derivación etimológica de Tototlán, que al decir de totol, pues es obviamente el guajolote, el totol cimarrón, lo que hoy conocemos. Las aves de la tierra. Las aves de la tierra, exactamente. Pues Tototlán era esto, era el lugar de los totoles cimarrones y fue derivando pues hasta convertirse en Totutla, lugar de aves. Y ciertamente yo creo que se inspiró Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl, que es el nombre correcto de este sacerdote totonaca, como bien lo comenta, y que viene desde del Tolán, de lo que hoy es Tula, así es. Y llega precisamente a lo que es el Tlalíntlapalán, ¿sí? El rojo y negro. El Tlalíntlapalán es lo que hoy día es la comunidad de Tlapala, en donde está pues la Cueva del Muerto, que en el 38, en esa división que usted bien comenta entre Tenampa y Totutla, que hay que decir, Tenampa, el municipio vecino al nuestro, fue parte de la demarcación geográfica del municipio de Totutla. Pues ahí, precisamente en esa barranca que hemos bautizado como el Cañón de Quetzalcóatl, es donde llega este mítico personaje, pero que además está registrado, fue confirmado hasta el 1954 con el antropólogo José Luis Melgarejo Vivanco, que es en el 921, teniendo esta referencia, donde decide inmolarse. Porque la vista de Totutla, en esta barranca, da precisamente hacia el oriente, es decir, hacia el Golfo de México, y es donde se tiene pues las dos partes, la mítica que se sube en una balsa de serpientes y que decide convertirse en Venus, en la estrella, en el lucero celeste, el océano, y se pierde en el océano, y que muere ahí, que se inmola. Ahí se prende fuego. Hay un recorrido que hemos hecho con los lugareños en esta parte de Tlapala y de la vista de Calcahualco, que es el otro fortín del que vamos a platicar, donde también pues se ve esta parte, se inmola y es sepultado. Y es encontrado después, ya momificado por la propia, recordemos que parte de las costumbres de estas deidades terrenales, pues era la propia incineración, sepultado con sus sirvientes, lo encuentran con su máscara de jade y empieza ahí pues la construcción de este mito que pues al decir de los lugareños ha prevalecido, si hablamos de 921, un producto turístico, ¿no? Un producto de atracción turística para que visitemos el municipio, ¿no? Y ahí vemos justamente esa barranca, ¿no? Desde esta perspectiva, ¿no? En la que, bueno, es una tierra cálida también, es una tierra baja, ¿no? Esa zona es baja.
esa zona estamos hablando de los 700 metros sobre el nivel del mar, aunque hay que decir que Totutla llega hasta los 1400. Limitamos esa barranca, somos la división con Puebla, lo que viene siendo ya el estado de Puebla, pues está hasta 1400 alguna. Pero sí, Totutla tendrá hasta 900. Y ese desplazamiento de Totutla en la historia, en la que aquí vemos en la fotografía, pues la parroquia muy incipiente en aquel momento, este espacio abierto en el que está compartido, las viviendas, la comunidad, las autoridades, ¿no? Es una fotografía muy nostálgica, como de principios del siglo pasado. Principios del siglo anterior. Hay que decir que Totutla, que tiene dos partes para llegar, que es si transitamos de Jalapa por vía Las Trancas, como ya se conoce esto de Jalcomulco, hay que decir que Tetetla antes fue, o mejor dicho, Jalcomulco antes fue Totutla, fue parte de la municipalidad de Totutla, era una congregación, y que esa carretera es la que nos lleva hasta Totutla. Y por el otro lado, la carretera que combina de Paso de Ovejas, Puente Nacional, y rompe ya con lo que hoy es el municipio de Totutla, Tlacotepec de Mejía, que es donde nace Úrsulo Galván y que también tiene esta demarcación. Y efectivamente se convierte entonces en un epicentro, llamémoslo así, de esta fusión, de esta trilogía, pues obviamente gubernamental, ¿no? El poder clerical y el poder ya político. Y además un paso comercial, ¿no? Es una ruta de comercio permanente. Acaba de decir algo importantísimo. Me parece que... Totutla fue precisamente en esa plaza de armas, llamémoslo así, en esa antigua iglesia que ya no existe, lo que nos registra esa fotografía por un sismo del 73. Vamos a decir que Huatusco, al que estamos a 10 kilómetros, una ciudad más conocida, sí, se funda por migrantes de Totutla hacia Huatusco. Y Huatusco funda con migrantes, funda Córdoba. Entonces, por decirlo de alguna forma, pues Topilzin-Quetzalcóatl trajo esta combinación tolteca chichimeca y después pues ya nos derivamos con la presencia incluso de migrantes alemanes. Hay que decir que después en el Mirador, en 1865, Maximiliano de Habsburgo con Carlota se hospeda en el Mirador, que es una de las comunidades, en una hacienda, como bien lo comenta. La iglesia, bueno, sabemos que en 1973 un sismo causó graves daños a la región de Orizaba, muy cerca del epicentro, que se replicó en muchas municipalidades y se derrumbó esta iglesia. ¿La advocación a quién está hecha? Santiago Apóstol. Perfecto. Santiago Apóstol, ahí los esperamos todos los 25 de julio, ahí es pachanga. Y bueno, también vemos otra escena de la Plaza de Armas, ¿no? En la que la comunidad está reunida, está convocada seguramente para alguna actividad de carácter agrario, social, eminentemente, ¿no? Y comercial, porque como vemos en esa imagen, obviamente las bestias, la transportación, no había carretera, los arrieros. Entonces hay que pensar que Totutla está en el lomo de la barranca que conecta estas municipalidades con Huatusco y con la entrada prácticamente el recorrido que hacían desde Veracruz hasta Orizaba y obviamente la Ciudad de México era un paso obligado por Totutla. Entonces el comercio fluía, se veía mucho el mercader, lo que hoy pues también colindamos en la parte de la sierra con San Juan Coscomatepec, que hoy día pues es un mercado también muy grande. Así es. Y que bueno, está en la ruta que trajo el emperador Maximiliano cuando vino a Jalapa, que partió desde Huatusco hasta Jalapa, ¿no? Y bueno, no pasó a Coatepec, primero vino a Jalapa y ya después regresó a Coatepec. Pero también aquí hay una perspectiva muy bella a distancia de la parte posterior de aquel templo ya desaparecido, pero que no deja de tener una grandeza en la imaginación, ¿no? Y sobre todo de aquellos que lo recuerdan, porque seguramente hay una población de adultos que todavía participaron de la vida religiosa. Lo recuerda y al ser este epicentro geográfico, por mencionar a un huatusqueño casi totutleño, porque ahí se la pasaba, que era el dibujante Ernesto García Cabral, sí, ¿cómo no? Inmortalizó este tipo de imágenes. Le tocó obviamente tener estos dibujos y que en las esquinas de lo que fue Casa García, que es un centro que perteneció, esa fotografía se toma desde Casa García, ahí la podemos ver, esa es prácticamente la avenida principal o calle principal, hoy conocida como Miguel Alemán, y que le daba pues el paso a las carretas, como bien menciona, y ahí hay una parte donde está la barda, el paredón, donde había fusilamientos. Que se ve en la siguiente imagen, muy clara, ¿no? Que se ve, esa es la esquina, además, ya no existe esa casa,
pero ahí sigue ese paredón, esa barda, que es la contraesquina de la iglesia, y ahí es donde el general Gaviria, que se escondía en Totutla, en esta parte de lo que es la propia barranca de Quetzalcóatl, hasta la parte baja que colinda con Tenampa. Muy difícil acceso, y pues ahí era donde en las plazas de armas pues los ejecutaban, y en esa casa, en la parte de arriba, fue un panteón, fue parte de pues, esta parte, un cementerio. Hay que recordar con el público que el general Gaviria es uno de los impulsores de la Revolución Mexicana en la región de Orizaba, lo mismo que Cándido Aguilar, Heriberto Jara y otros, y el general Gaviria, bueno, mantuvo una posición siempre del lado del señor Madero, y bueno, como todos, ¿no?, estuvieron en esos riesgos de vida y haciendo historia en Veracruz. Pero ahora vemos una fotografía más temprana, vemos la presencia del gobernador entonces, el licenciado Fernando López Arias, que visita Totutla. ¿Con qué motivo es esta fotografía? Tiene una gran representación esta fotografía que quisimos incluir, porque a partir de ello empieza, por llamarlo así, la transición política regional. Este distrito, tanto electoral y político, tenía una ausencia, una presencia. Recordemos que Úrsula Galván, que nace precisamente en el municipio de Totutla, Tlacotepec de Mejía, cuando era parte de... No había otra presencia, salvo su esposa. En una de las fotografías que incluimos, también la viuda de Úrsula Galván visita Totutla. Pero desde 1926, que un alcalde es el que crea, Frumencio Escobar, es el que crea el parque, el kiosco, hasta que llega López Arias, tiene esa, por decirlo así, esa presencia política que cambia la carretera. Ya se hace una carretera estatal de mejores dimensiones hacia Jalapa, y la federal, porque la carretera federal desde, por decirlo así, Cardel o Paso de Ovejas hasta Córdoba, Orizaba, es la que transita por Totutla. Muy bien, pero bueno, aquí estamos viendo justamente a la viuda de Úrsula Galván en un evento que visita la cabecera municipal para ratificar una decisión, ¿no? Una decisión porque tenían consejos municipales, ahí también siempre hubo esto de la famosa grilla, como se dice vulgarmente. Entonces, bueno, tenía que darse, había todavía presencia de documentos de hacendados, porque ahí estuvo Sartorius, que fue uno de los hacendados que pudo comprar en la época maximiliana, pero ya con ella ratificó un poquito más esta parte de la repartición de las tierras. Agrario, y la ¿no?, certeza jurídica hacia varias parcelas. Las parcelas, ¿no? Magnífico. Y bueno, aquí hay una vista muy bella que está conjugando muchos espacios de la cabecera municipal actual, ¿no? La cabecera municipal, el palacio, estos arcos que se ven ahí al fondo prevalecen, es una presidencia pequeña, pero con este contenido. Ese kiosco ya no existe, hoy día ya tiene una modernidad de cantera. Antes ahí pues tenía esta parte de azulejos, pues materiales que llegaban de algunas otras zonas. Las bancas eran tradicionales de mármol y algunas fusiones ahí de cantera. Y el camino, ¿no?, que todos de alguna manera vamos a recorrer siempre, el camino al cementerio, ¿no? Esta ruta en la donde se reúnen las familias, los amigos, se reúnen los afectos en torno a quien fallece, ¿no? Y yo veo en esta fotografía una profunda nostalgia casi literaria de cómo la comunidad es solidaria, con un enfoque de familia en el que se está caminando rumbo al panteón. Y esa es la parte que destacamos, porque hoy día prevalece en la festividad del pueblo el gran respeto de la vida y la muerte. Las aves, que es Totutla un paso migratorio de loros, de águilas, de halcones, que tiene esta gran presencia, y pues el nombre de Totutla así lo invoca. Así incluso en la parte artesanal, hoy día las manos laboriosas de Totutla se dedican a esto, a las máscaras, y entonces el panteón sigue siendo esa parte de la deidad, del culto y del gran respeto que tiene un pueblo como el nuestro a todo este encuentro de la vida, pues obviamente con la muerte. Pero bueno, mira, Totutla, creo yo que la invitación es a que caminemos por ahí, que podamos a partir de estas fotografías imaginar en el tiempo cómo Totutla ha evolucionado y lo que hoy vamos a encontrar en Totutla. ¿Qué encontramos ahora cuando llegamos a Totutla? Primero que nada, mucha hospitalidad, estamos listos para atenderlos. Se está innovando precisamente en
cuestión de las festividades de las 32 comunidades. Ahí tenemos 32 comunidades. Numerosas. Calcahualco, donde estuvo Nicolás Bravo, es una nueva visita donde tendrá ya un centro ecoturístico para visitarlo. Estamos a 1 hora 20 minutos de Jalapa y si venimos del puerto es lo mismo. Entonces tenemos una gran variedad. Nuestros municipios vecinos brindan también este acogimiento. Vamos a encontrar muy buenos tamales. Los tamales rancheros son sabrosísimos. También hay caldo de camarón, porque en la barranca, pues obviamente hay langostinos, hay acamayitas. Entonces, no olviden visitarnos, estamos para servirles. No, hombre, Susano, muchísimas gracias por habernos acompañado, por hacer esta invitación. Y amigos míos, nos vemos en una próxima entrega de Memorias de Veracruz. Soy Vicente Espino Jara y ha sido un placer estar con ustedes.